volviendo sobre lo que les comentaba, aquí estamos con lo que nos convoca respecto a la experiencia que tenemos en Argentina, para hacer este breve análisis de la legislación que tenemos actualmente, las dificultades que hay siempre con el acceso al diagnóstico, a los tratamientos y tecnologías sanitarias disponibles para algunas enfermedades raras y poco frecuentes, y a esta novedad que es tan importante y que al hablarlo con los organizadores de este congreso les había interesado mucho que expusiéramos sobre esto, es sobre el registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes que tenemos aquí en Argentina. Aquí para hablar un poquito de las EPOF en cifras, más o menos es similar e igual a lo que han estado comentando los exponentes anteriores. En este caso, bueno, porque hablábamos también de Argentina, entre el 6 y el 8% de la población mundial tiene alguna EPOF. Aquí arriba podemos ver, 40% de los pacientes recibió alguna vez un diagnóstico erróneo. Esto también es lo que implica la demora que hay y en esta odisea que tienen muchos los pacientes y sus familiares en poder acceder a un diagnóstico certero sobre una enfermedad poco frecuente, sobre un síndrome genético, ¿sí? Aquí hablamos también, el 80% son de origen genético. Hay 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas en el listado de la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Argentina, me voy adelantando a una presentación más adelante, tenemos en el listado actualmente 5.883 enfermedades poco frecuentes registradas. Bien, más abajo tenemos los 5 años que se promedian de tiempo para acceder al diagnóstico de una enfermedad rara o poco frecuente. Esto, por supuesto, varía en las informaciones que uno puede ver en distintos países y respecto también a los distintos lugares y habitacionales de cada país, mientras estamos en un lugar más chico, más lejos al acceso a los estudios de diagnóstico que se pueden hacer muchas veces en las ciudades más grandes, que cuentan con laboratorios o con los nexos para hacer los estudios fuera del país, la demora suele ser muchísimo mayor. Bien, el recorrido aquí en Argentina, por mencionarles la ley, la tenemos desde el año 2011, es la 26.689, que trata sobre el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Esta ley fue reglamentada 4 años después, en el 2015, y que crea el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, en lo que facilita la exigibilidad, inclusive la judicial, que es lo que también aquí me convoca. Lo que ven al costado, que tenemos ahí el logo de FADEPOF. FADEPOF es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. FADEPOF trabaja con más de 100 organizaciones de pacientes, pero yo también ahí les menciono que hay un montón de asociaciones y fundaciones en ayuda a los pacientes de distintas enfermedades que se van conociendo a lo largo de estos años y que a lo mejor no forman parte de FADEPOF y sin embargo también tienen un trabajo incesante en ayudar a los pacientes y a las familias, tanto en la asistencia psicológica, en la asistencia grupal, informativa, como también como red de contacto hacia otros pacientes u otros familiares en algunos puntos del país, e incluso para hacer los nexos y conexiones en forma internacional. ¿Qué sucede en las distintas provincias? Bueno, bien saben, acá en Argentina tenemos un sistema federal y además de tener la ley nacional, se necesita que las provincias, que cada provincia del país se adhiera a la ley de enfermedades poco frecuentes y tenga su propia ley provincial acorde al programa también que dan en cada provincia, ¿sí? Yo puedo hablar desde la experiencia que tengo en la provincia donde yo vivo, por la ciudad donde yo resido, que es la provincia de Santa Fe, y realmente han tenido en este último tiempo un alcance enorme en poder sumar pacientes al registro nacional de pacientes con enfermedades poco frecuentes, y un trabajo también en lo territorial con los distintos lugares de la provincia. Pero es muy difícil porque más allá de que hace tiempo que tenemos la ley y que se intenta sumar políticas públicas para poder tener más conexión, más datos, más registro y poder así tener un tiempo menor en acceso al diagnóstico, un conocimiento mayor en la clínica de los pacientes de lo que van recibiendo.
Sin embargo, esto cuesta y es un desafío constante. Las EPOF son enfermedades con una alta tasa de mortalidad, pero de baja prevalencia, como ya hablaban los ponentes anteriores. Aquí les pongo la definición de prevalencia, es el número de personas viviendo con una enfermedad en un momento dado. Aquí en Argentina la prevalencia, según nuestra ley, es igual o inferior a 1 en 2.000 personas referida a la situación epidemiológica nacional. Contaban, por ejemplo, en Colombia, que es 1 cada 5.000 personas. Esto que también menciono aquí, que es una imagen de la página de FADEPOF, que refiere, pueden ver bien en el gráfico, que algunas EPOF producen discapacidad y está bien graficado con los iconos, que algunas pueden verse así y otras así, como pueden ver en el otro dibujo, porque esto tiene que ver, y lo dice ahí más abajo, muchas veces son afecciones crónicas, complejas, progresivas, pueden ser discapacitantes y en ciertos casos potencialmente mortales. ¿Qué quiero decir con lo que pueden ser discapacitantes? Aquí en Argentina, para acceder a un tratamiento, incluso para la búsqueda de los diagnósticos y tener cobertura de salud, ¿sí? Que aquí tenemos las obras sociales, las empresas privadas de medicina privada, y tenemos también el seguro social y del Estado con la salud pública. Para acceder a los tratamientos con cobertura integral al 100%, necesitamos contar con un certificado de discapacidad y nos regimos por la ley de discapacidad que tenemos en el país y las leyes que tenemos en las provincias. ¿Qué pasa? Hay muchas enfermedades poco frecuentes que justamente demoran en tener un diagnóstico o aún así teniéndolo, no categorizan para tener un certificado de discapacidad, que es otorgado por una junta de discapacidad en cada región donde están las juntas nacionales de discapacidad y que pertenecen a una organización nacional. Entonces, el paciente que tiene una enfermedad poco frecuente y no condiciona para tener un certificado de discapacidad, muchas veces queda a la deriva sin conocer las coberturas, sin conocer el acceso a esos diagnósticos, a esos tratamientos, por no poder contar con ese certificado de discapacidad. Por eso me pareció importante poner esta imagen, porque también hacemos muchas veces la diferencia que aún no teniendo el certificado de discapacidad, la ley de POF, de enfermedades poco frecuentes, garantiza el bienestar y el derecho a la salud y el pleno goce al derecho a la salud como derecho humano fundamental y a la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces, me pareció muy importante poder hacer esta diferenciación de que, supongamos, se me viene ahora a la mente un ejemplo, la enfermedad de Crohn. Bueno, que la enfermedad de Crohn, en realidad, aquí en Argentina todavía es una enfermedad poco frecuente, en España, por ejemplo, ya no es una enfermedad rara, lo mismo que sucede con ELA, ¿sí? Aquí todavía es una enfermedad poco frecuente, por la prevalencia que estábamos hablando, y en otros países ya dejó de ser una enfermedad rara. Bien, ¿con qué dificultades nos encontramos aquí en Argentina? Y seguramente vamos a coincidir con muchos países. El paciente con EPOC se encuentra con estas dificultades. Primero, la falta de adecuada y suficiente información. Esto tiene que ver también con la educación médica continuada que hablaba el doctor hace un ratito. Las políticas públicas de salud también es una gran dificultad. Y sobre todo esto, la odisea, la falta de diagnóstico, hasta que el paciente o los familiares pueden acceder a un diagnóstico, y a un diagnóstico certero, porque muchas veces el derrotero comienza cuando empiezan a realizarse estudios de diagnóstico, estudios genéticos, etcétera, y no se da con el diagnóstico correcto. Entonces, esto también implica, que lo dice allí, un impacto muy grande en el sistema de salud por los costos. Y luego la cobertura asistencial y los reclamos y juicios que pueden haber respecto a, tenemos una ley que me habilita como paciente con una enfermedad poco frecuente a tener la calidad de vida y el derecho a la vida, a la salud que necesito. No poder acceder a ello implica que lo tengo que reclamar a quien debe otorgármelo. En este caso, en nuestro país son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga o
lo que es de seguridad social o el sistema público, no me quiero adentrar mucho en ello, pero para ir explicándoles, quien se tiene que hacer cargo como garante el Estado, podemos tener la oportunidad de reclamarlo, ya sea extrajudicialmente o a través de los juicios, que probablemente los conozcan también como se conocen aquí, como juicios de amparo, ¿sí? Como acciones de amparo de salud. Aquí les muestro, si entran a la página nuestra de argentina.gov.ar, pueden ver detalladamente cómo hay toda una pantalla bien práctica y bien sencilla y fácil de utilizar, donde están las enfermedades poco frecuentes, con toda la información para los pacientes, familiares y los equipos de salud. Pueden acceder a conocer de qué se trata el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, pueden buscar los centros de referencia de las EPOF, pueden ver el registro de pacientes y se puede llegar, perdón, no, me corrijo, no es que pueden ver el registro, sino que pueden ver la información de cómo acceder al registro, que tienen que ser usuarios, y cómo cargar los datos de los pacientes con enfermedades poco frecuentes en este registro nacional. Respecto al listado, en lo que yo les mencionaba antes, que el listado actual es de 5.883 enfermedades. Perdón. Bien, el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes tiene como objetivo registrar los casos de enfermedades poco frecuentes diagnosticadas y atendidas en instituciones de salud de todo el país. La información recabada en el registro permite desarrollar estadísticas nacionales. El sistema que se utiliza es el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino, que garantiza el resguardo de confidencialidad de datos personales. Para el registro tienen que ser usuarios, que son los profesionales que realizan el seguimiento y la atención de personas con las EPOF en todo el territorio argentino. Aquí pongo también, si usted tiene una EPOF o es familiar de una persona que tiene una EPOF, puede solicitarle a su médico tratante que lo registre. Y aquí yo me pregunto sobre la interoperabilidad, que creo que es algo que nos desafía a todos los que estamos inmersos en este congreso. Y yo hablo desde el lugar que nos toca aquí, desde la provincia de Santa Fe, desde el país del que pertenezco, que es Argentina, y lo pienso también a nivel mundial. Hablo también, no solamente como abogada, sino también como mamá de un niño que tiene un síndrome genético raro, que por el momento es único registrado en el mundo, y yo no puedo saber si en el mundo hay otro caso similar, con características similares a las que puede tener mi hijo. Entonces esto me lleva a pensar, como le pasa a todos los que transitamos estos caminos, de qué manera se puede, desde lo micro hasta lo macro, comenzar con la interoperabilidad, ¿sí? Desde lo local a lo más amplio, para así poder interoperar con el resto del mundo. ¿De qué manera puedo yo desde Argentina saber que en España, en Honduras, en Ecuador, en Colombia, puede haber un paciente con similares características al que estoy viendo en un consultorio, ¿sí? Esto se lo preguntan desde los profesionales sanitarios, desde las asociaciones de pacientes, todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de salud. Creo que el mayor deseo es la interoperabilidad. Y con esto también voy pasando de página. Yo creo que este es el deseo, y acá me gustó esta imagen para compartir, con la tecnología de la información en salud, que es lo que estamos hablando del registro, las vías de atención en salud, las personas, que fíjense que aquí en el medio de la imagen tenemos al paciente, ¿sí? Bien grande la imagen del paciente, es la atención médica centrada en el paciente, como actualmente es la mirada y el cambio de paradigma que tenemos a nivel mundial, las normas y regulaciones que necesitamos y los datos. Los datos son fundamentales, la protección del dato y poder interoperar con el registro de datos de pacientes que tenemos. Aquí les pongo también la página que tenemos en Argentina, que es la página del Estado, donde se puede ver el listado de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Que como bien les decía, hay 5.883 enfermedades en el listado. Este listado fue conformado, ahí les pongo en un costado el número de la resolución, en el año 2021,
dice que los pacientes que poseen EPOF tienen el derecho a recibir cobertura asistencial del sistema de salud, ya sea público, privado o de obras sociales. Si bien yo acá les hago una captura de pantalla de lo que es la página del Estado de Argentina con el listado de enfermedades poco frecuentes, quise hacer hincapié también, que creo que se ha mencionado en todo lo que han mencionado esta mañana y hace un ratito nomás, respecto a Orfanet y al Orfacod. Cada enfermedad, sabemos que en la página de Orfanet podemos identificarla con su código, que es el Orfacod, y poder conocer qué hay registrada de esa enfermedad, en qué países hay conocimiento de pacientes que tengan esa enfermedad, qué artículos de la literatura médica hay publicados sobre esa enfermedad, y creo que por ahí es donde va el camino de la interoperabilidad que les mencionaba antes, y también tener un lenguaje común y universal en lo que son las enfermedades raras y poco frecuentes. Bien, aquí solamente me voy a adentrar a poder explicarles brevemente, como ya les comentaba antes, lo que dice la ley, que es la ley de enfermedades poco frecuentes, respecto a las coberturas. Yo les mencionaba, para los que no conocen, es un sistema de salud bastante complejo el que tenemos acá en nuestro país, pero bueno, para poder mencionar las obras sociales, ahí yo se lo fui remarcando también, las entidades de medicina prepaga, que son las empresas privadas que brindan cobertura de salud, y todos aquellos agentes de salud que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con EPOF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación, ¿sí? Más abajo está el decreto que reglamenta la ley, que bien había dicho yo anteriormente, que fue reglamentada 4 años después, donde dice que las personas afectadas con EPOF recibirán como cobertura médica asistencial como mínimo lo incluido en el programa médico obligatorio vigente, ¿sí? Según la resolución de la autoridad de aplicación. Y en los casos de discapacidad, como bien les mencionaba también, está previsto por la ley específica de discapacidad. Esto que les remarco también respecto al programa médico obligatorio, que acá lo llamamos también PMO para abreviarlo, es una canasta básica de prestaciones que deben cubrirse siempre en las coberturas de salud. Últimamente ya en los últimos años esta canasta fue aumentando, incluso muchas veces los mismos jueces en los juicios de amparo terminan diciendo, y lo dice la Corte Suprema de la Nación, que es una canasta básica, pero es un piso mínimo, no marca un tope, ¿sí? Después se va ampliando porque también se va adaptando a las realidades del Estado. Bien, ante los reclamos de falta de cobertura y acceso efectivo a un diagnóstico o a una tecnología sanitaria, a un tratamiento adecuado de esa enfermedad, tenemos como vías de reclamo aquí en nuestro país, primero el reclamo personal, intentar hacer acuerdos, o sea, tratar de que la persona y empoderar a la persona, al paciente o al cuidador, al familiar que esté a cargo, a que pueda acercarse tanto sea a la obra social, a la empresa de medicina prepaga, o a quien tiene la obligación de cobertura de tratamientos o de diagnóstico, y que pueda resolver el problema de forma personal y más rápida posible. De esta manera también se sigue con lo que sea extrajudicial, una gestión de acuerdo de cobertura, intentándolo a través de un abogado, o también, como poníamos ahí en el punto 4 de la Defensoría, donde está el defensor oficial en los tribunales, o el defensor del pueblo, que es otra figura administrativa que tenemos en nuestro país. También en el punto 3 está la Superintendencia de Servicios de Salud, que es un órgano del Estado que fiscaliza también todas estas irregularidades. Y el número 5 también, bueno, el abogado particular, a través de una intimación, una carta documento, un reclamo postal, y por último, la última vía, que es el amparo, que es la acción judicial.